Debo confesar que estoy muy preocupado por los problemas de amnesia que sufre el bueno de Iturralde González últimamente. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Está siendo un auténtico vendaval de noticias todo este asunto de haber abierto parcialmente el sumario de lo que va del caso Barça-Gate Negreira, y la verdad es que casi no damos ni abasto. Pero quería traeros un temita sobre uno de nuestros personajes favoritos, al que ya le dediqué algún vídeo en el pasado, porque sí, el bueno de Iturralde González, ese árbitro que fardaba ante las cámaras que él y su abuelo eran los árbitros que peor porcentaje de victorias y tal habían tenido con el Real Madrid, el tío que tranquilamente ha salido en los medios, pues básicamente a vacilar a todo el mundo, que chuleaba y decía que a José Mourinho se le acercó después de aquel partido del 5-0 que perdimos arbitrando él, y se le acerca por detrás y le dice al oído: aquí el único gallito que hay soy yo, te has confundido si crees que puedes serlo tú. Pues ese mismo tío que mentía ante el polígrafo, el detector de mentiras, cuando le preguntaban si había algún tipo de influencia o de injerencia de los directivos del arbitraje sobre los árbitros, pues sí, ese mismo ha tenido varios episodios preocupantes. Yo estoy realmente muy consternado por la salud del señor Iturralde. No sé si es falta de fósforo, come pocas sardinas, me parece raro, porque siendo vasco, vizcaíno y de Bilbao, pues lo más probable es que se alimente de buen pescado. Si hay algo allí en Bilbao, es un muy buen pescadito, muy buen pescado azul, así que las dosis de fósforo deberían estar garantizadas, pero no, este tío parece tener problemas de memoria. Hace un par de semanas, pues conocíamos a través de la boca de Cristóbal Soria, el famoso Cristóbal Soria, el del Chiringuito, que en algún momento de su vida fue delegado del Sevilla Club de Fútbol y por lo tanto pues acompañaba a los árbitros, ahí estaba con ellos, y contó una anécdota en la que reconocía que después de aquella fatídica derrota del Real Madrid en el Bernabéu 2-6, con gran actuación de Ronaldinho, debo decir que se le aplaudió en el estadio, bueno, pues el caso es que se alegró tanto de esa victoria, que había sido previa justo al partido que tenía el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, se acercó a la camarilla, al camerino de los árbitros, y estando allí con Iturralde, se dieron un abrazo diciéndole: ha ganado el Barça 2-6, Edu, Itu, alegría, qué maravilla, disfrutemos el momento. Y vamos, descorcharon las botellas de cava y comenzaron a brindar entonando el himno de todo el camp es un clam y todo lo que queráis. El caso es que él dijo que no, que eso no era verdad y que además era fácilmente desmentible, porque en esos camerinos siempre está acompañado del tercer árbitro, de los linieres, etcétera, etcétera, y que entonces pues que no hay, debería haber testigos de esos abrazos, cuando todos sabemos que no en todo momento están allí los linieres, que los linieres pueden haber salido antes, que el último que se queda es el árbitro, que puede llegar por allí el delegado. El caso es que, bueno, alguien está mintiendo o alguien tiene lagunas frágiles de memoria, y entiendo que debe ser el pobre Iturralde González, porque nos hemos enterado gracias a la apertura del sumario que este señor, que decía alegremente que él prácticamente no conocía a Enríquez Negreira, que por supuesto no había compartido con él ningún tipo de cena, y que además cuando salió la noticia esta del karaoke de los Negreira a los que acudían los árbitros que pitaban al Barcelona en el Camp Nou, él decía que no, que a él no le habían invitado a ningún karaoke. Se apresuró a comentar de forma incluso jocosa, hasta burlándose. Pues bien, hemos sabido que dentro de las declaraciones que se han encontrado en el sumario está
nada más y nada menos que a la de uno de sus asistentes, uno de sus linieres, uno de los que le acompañaban normalmente en sus labores de árbitro. Tengo la noticia aquí en OK Diario, dice: Negreira invitó a comer y cenar a Iturralde y los linieres que pitaron el 5-0 del Barça al Madrid en 2010. Os debo recordar que ese 5-0 fue el primer clásico de Mourinho, fueron ahí a la primera en la frente, le ponen a Iturralde González para pitar ese clásico y dejar claro que la era Mourinho iba a empezar con mal pie. Ya os he hablado de esa anécdota que cuenta el propio Iturralde, que aquí el único gallito soy yo. También cabe recordar que yendo 2-0 ya en el marcador, efectivamente, el Barcelona, hubo un penalti de Valdés, que encima llevaba ya tarjeta y hubiera supuesto la expulsión del portero. Hubieran tenido que jugar con 10 bastantes minutos y con un aparente 2-1 si hubiéramos marcado ese penalti, pero que decidió no pitar el bueno de Iturralde y al final pues pasó lo que pasó, esa manita ignominiosa, y bueno, pues ahí está el tema. Pero lo que dice, de acuerdo a estas declaraciones que recoge OK Diario, dice: uno de los asistentes de aquel clásico en el Camp Nou reveló estos hechos a la Guardia Civil que investiga el caso. Dice: José María Enríquez Negreira invitó a comer y a cenar a Iturralde González y a su equipo arbitral al completo el día anterior a pitar el clásico en el que el Barcelona ganó 5-0 al Real Madrid. Así se desprende de la declaración ante la Guardia Civil de su árbitro asistente de aquel encuentro, el colegiado Jon Núñez Fernández, efectivamente su linier, a la que ha tenido acceso OK Diario. En ella afirma que el que fuera número 2 del Comité Técnico de Árbitros y que entonces estaba a sueldo del Barça, les llevó al restaurante de su pareja. Por su parte, Iturralde señaló en su testificación no recordar esos hechos. Pues bien, aquí de nuevo alguien debe estar mintiendo. Dice: Iturralde González estuvo asistido en aquel partido por Roberto Díaz Pérez Palomar y Jon Núñez Fernández. O sea, Jon sí que estuvo allí, mientras que Asier Istúriz Latorre fue el cuarto árbitro. Convendría preguntarles a estos otros dos a ver si tienen las mismas lagunas de memoria que el propio Iturralde. Yo la verdad es que no entiendo por qué insiste en mentir. Ya digo que debe ser un problema de amnesia pasajera o amnesia selectiva del bueno de Iturralde, porque si no, no tiene explicación. Hay más testigos. Tienes que desmentir a Cristóbal Soria en aquello. Ahora tienes que desmentir a tu propio linier, que dice que sí, que efectivamente le llevaron a comer a el restaurante de la pareja o expareja de Enríquez Negreira. El día antes, es curioso este asunto, ¿no? Les recogen, les llevan a almorzar, pues vamos a tener una conversación amigable. Acordaros de lo que se juega el fútbol español. No podemos permitir que este señor Mourinho, que ha llegado para destronar al Barcelona, que acaba de hacerle una pifia considerable al Barcelona con el Inter, evitando que llegase a esa final de Champions que se disputó en el Bernabéu y que tenían preparado como aquelarre máximo de la máxima expresión del culerdismo, ganar la Champions en el Bernabéu, en el territorio del enemigo. Era algo que tenían preparado y fue Mourinho el que, con su Inter de Milán, que era un Inter aseadito, pero que era un Inter muy competitivo, que ganó pues el triplete aquel año, Liga, Copa y Champions, y que además, por cierto, ese año fue el del robo, el asalto a mano armada al pobre Wesley Sneijder, que ni siquiera estuvo en la terna en el podio del Balón de Oro, habiendo ganado el triplete y habiendo llevado a Holanda a la final del Mundial de Sudáfrica. Pues nada, no le consideraron que era mérito suficiente para estar entre los tres primeros. Acordaros que fue aquel rollo que metieron a Xavi, a Iniesta y a Messi, y se lo dieron a Messi, que había hecho un Mundial desastroso y que por supuesto ninguno de ellos había ganado la Champions. Pero en fin, no vayamos a entrar en esas polémicas de que si compraban Negreiras en España, a lo mejor hacían algo parecido con los Negreiras europeos, o incluso con las votaciones a Balón de Oro, que ya nos hemos enterado que se puede hacer lobby y que más o menos es manejable el asunto de a quién se lo pueden entregar. Pero como os digo, me preocupa que Iturralde siga con estos problemas de memoria. Y tú,
cómete unas sardinillas, hay que comer sardinas que son buenas para la memoria, porque es absurdo que creáis que estabais en la impunidad tan exagerada que podíais saliros con la vuestra y mentir de forma descarada diciendo que no conocíais a Negreira, que era un florero, que no pintaba nada, que no hacíais ninguna visita a su restaurante, que no os invitaba a comer, que no os llevaba a ninguna parte. Es que de verdad todo se cae por su propio peso, pero claro, ahora, como han estado mintiendo desde el principio, no les queda más remedio que seguir con su coletilla. Estos han sido declaraciones ante la Guardia Civil. No son declaraciones juradas, son pesquisas en las que la gente, pues según le preguntan, a lo mejor cuentan mentiras. Pero a ver qué pasa cuando esto esté frente a un juzgado, a ver si de repente, yo creo que sí, estás en ello, vas a estar alimentando tus neuronas para recordar con mejor valía en el momento en que el juez te diga bajo juramento y bajo pena de perjurio si conocías o no a Negreira, si cenaste o no con él, a ver si se te ocurre, o va a ser que necesitamos de nuevo que el polígrafo te refresque Conchita, la memoria. Que miente. Me interesa conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Iturralde tiene problemas de memoria porque le falta litio, le falta fósforo, le falta algún micronutriente, algo con lo que pueda suplementar y que vaya a resolver milagrosamente cuando esté sentado en un banquillo ante un juez y actuando bajo juramento? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!